mostrarles con claridad el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. En la primera diapositiva, o en la primera parte de la diapositiva, o el número 1, ustedes observan una célula, en este caso la célula B, que reconoce a un antígeno representado por una bacteria. Este reconocimiento implica que el receptor que aparece en la superficie de la célula debe ser capaz de reconocer un epitopo específico en este antígeno. Y ese es un primer paso para que esta célula pueda finalmente llegar a ser una célula efectora. En el segundo paso, ustedes tienen dos células. La célula B, que es la que reconoce el antígeno, pero que requiere la colaboración de otra célula, el linfocito TSD4 positivo, con la finalidad de que esta célula pueda ser activada. En el paso 3, ustedes observan que el linfocito B activado puede ser capaz de seguir dos caminos. Un camino es el llegar a ser célula de memoria, y el segundo camino es llegar a ser una célula plasmática. En el paso 4, esta célula plasmática va a ser la que va a producir los anticuerpos contra el antígeno, en este caso representado por la bacteria. Y eso van a ser los temas que vamos a ver nosotros a lo largo de la clase, del momento en que se reconoce el antígeno hasta que se llega a ser una célula diferenciada. Los dos pasos siguientes son tema de la clase de la próxima semana: los mecanismos efectores de la inmunidad humoral. Hoy día, entonces, vamos a desarrollar la sesión teórica número 7, que es la respuesta inmunitaria humoral. Para poder desarrollar la clase, la hemos dividido en 4 tópicos. El primero, los tipos de respuesta inmunitaria humoral. En la segunda parte, la fase de la respuesta inmunitaria humoral. Y la última parte la hemos dedicado a la respuesta inmunitaria humoral que requiere la participación de linfocitos TSD4 o que no requiere la presencia de estas células. Empecemos entonces por los tipos de respuesta inmunitaria humoral. Cuando ingresa un microorganismo en un individuo, este microorganismo puede tener una localización extracelular o intracelular. Cuando se trata de una localización extracelular, la respuesta inmunitaria que nos protege contra ese microorganismo es la respuesta inmunitaria humoral. Porque a través de esta respuesta vamos a producir anticuerpos contra el microbio o contra algún producto que este microbio pueda producir. En este ejemplo, toxinas bacterianas. El anticuerpo va a neutralizar o va a opsonizar la toxina o el microorganismo, y ese es el inicio de eventos que permiten eliminar al agresor. Hace 2 semanas ustedes vieron que la respuesta inmunitaria
celular es importante cuando se trata de microorganismos que se localizan dentro de una célula. En esa respuesta, los anticuerpos no son importantes porque son incapaces de poder penetrar a una célula intacta. Entonces debemos reconocer nosotros la importancia de esta respuesta asociada con un tipo particular de localización de parte del microorganismo o su producto. Los antígenos que debe reconocer el linfocito B pueden requerir la asistencia de una célula TCD4 positivo en unos casos, y en otros casos esta respuesta del linfocito B por el antígeno puede no necesitar el concurso de esas células. Eso ha dado origen a una clasificación llamada antígeno dependiente de T o del timo, en alusión a que la célula B necesita el aporte de la célula T para poder proliferar y diferenciarse y producir los anticuerpos necesarios para hacer frente al microorganismo. El otro tipo de antígeno es denominado TI, independiente del timo o de la célula TCD4 positiva. Esa es entonces una clasificación basada en si se necesita el concurso de la célula T, CD4, o no para que la célula B pueda proliferar y diferenciarse hasta célula efectora, vale decir, una célula plasmática. Si requiere la célula B del linfocito TCD4 para poder llegar a ser célula diferenciada, es porque ese antígeno es de naturaleza proteica. En cambio, si el antígeno está constituido por unidades repetidas, como puede ser un polisacárido o un ácido nucleico, estamos frente a un antígeno que no requiere la participación del linfocito TCD4. Como en todo fenómeno hay algunas excepciones. Por ejemplo, la flagelina, que es una proteína presente en los flagelos de algunas bacterias, no está dentro de los antígenos dependientes del timo, sino está dentro de los antígenos independientes del timo. Por la estructura de la flagelina. Los determinantes o epitopos son repetitivos y por eso es que se encuentra dentro de esta categoría. Normalmente, en una proteína, los determinantes, los epitopos, no son repetitivos. Por eso es que es otra categoría la que representa esta proteína. Una vez que el linfocito B reconoce a estos antígenos, van a darse algunos eventos que están sumarizados en la parte inferior de la tabla, bajo el título Característica de la respuesta de anticuerpos. Si el linfocito B reconoce las proteínas, la célula que reconoce esa proteína va a producir como primer anticuerpo siempre una inmunoglobulina G. Y dependiendo de las características del antígeno, esa inmunoglobulina G puede cambiar su isotipo, más no su especificidad, y puede cambiar hacia IgG, IgE o IgA. Ya saben ustedes que, si bien es cierto, todas tienen la misma especificidad, por el hecho de tener FC diferente, tiene propiedades diferentes. En cambio, si el antígeno es
independiente del timo, generalmente el linfocito B va a producir casi exclusivamente IgM. Va a ser incapaz de cambiar de isotipo. Cuando se producen estos anticuerpos contra el antígeno, tienen un cierto grado de afinidad por el mismo. Este grado de afinidad por el mismo, a medida que se va encontrando con el antígeno reiteradamente, va a ir mejorando. Eso significa una maduración de la afinidad. Es decir, va a haber una mejor interacción entre el anticuerpo y ese antígeno. Si se trata de una proteína, va a haber una mejora de la afinidad de los anticuerpos que se están produciendo. En cambio, si se trata de un antígeno independiente del timo, habitualmente no existe una mejora de la afinidad. Y por último, tratándose de un antígeno dependiente del timo, normalmente hay una respuesta de memoria. Es decir, van a quedar células de memoria para un encuentro posterior con el antígeno. En cambio, si se trata de un antígeno independiente del timo, normalmente o generalmente no existe tal memoria. Los antígenos independientes de T han sido clasificados en tipo 1 y tipo 2. Los antígenos tipo 1 son aquellos que van a producir una activación policlonal. Cuando hablamos de activación policlonal, significa que no se va a activar solamente una clona, es decir, aquella clona que reconocería el antígeno, sino es posible que se activen clonas inespecíficas, que no son específicas para el antígeno. Por lo tanto, estos antígenos funcionan como mitógenos. Y un ejemplo de antígenos tipo 1 lo constituye el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. El otro tipo de antígeno es el tipo 2, que sí es capaz de activar una clona específica de linfocitos B. Y dentro de este grupo tenemos los antígenos como los polisacáridos, presentes en algunas bacterias que tienen cápsula. Por ejemplo, Haemophilus influenza tipo B, Streptococcus pneumoniae o neumococo, Neisseria meningitidis o neumococo, entre otros. Tratemos ahora de asociar esos antígenos con el tipo de linfocito B con el cual van a interaccionar. En los órganos linfoides secundarios, los linfocitos B se encuentran organizados en folículos. Y esos linfocitos B reciben el nombre de foliculares. Si ustedes recuerdan, en un ganglio linfático, en la zona de corteza, están presentes estos folículos. Y ahí están entonces estos linfocitos B foliculares. Estos linfocitos van a ser entonces capaces de reconocer antígenos proteicos. Y van a requerir entonces de la participación de linfocitos T cooperadores para que esta célula B sea capaz de proliferar y luego originar células plasmáticas capaces de sintetizar anticuerpos. Y estos anticuerpos, si bien es cierto, van a ser inicialmente de tipo IgM, posteriormente pueden cambiar de isotipo. Pueden ser inmunoglobulina G
inmunoglobulina A o inmunoglobulina E. Además, va a tener la oportunidad de estos anticuerpos de ir mejorando su afinidad, de tal forma que al final del proceso podemos tener anticuerpos de una alta afinidad. Y además tenemos que las células plasmáticas pueden tener una vida bastante larga. Estas células plasmáticas se van a alojar en la médula ósea y desde ahí van a seguir siendo capaces de producir anticuerpos contra el antígeno y de esa forma entonces protegernos contra el ingreso del mismo. Otro grupo de linfocitos, pero de distribución muy restringida, son los linfocitos B de la zona marginal. Si ustedes hacen memoria y recuerdan la estructura del vaso, hay una zona de T alrededor de la arteriola central y cerca a la zona de T existe un folículo y este folículo está constituido por linfocito B y en el exterior de este folículo se encuentra la zona marginal y ahí se encuentran esos linfocitos B. Estos linfocitos B tienen un marcador, no aparece en la diapositiva, es B9, CD9. Estos linfocitos B reconocen antígenos independientes de T y van a ser capaces entonces de llegar a ser células plasmáticas y como tales capaces de sintetizar IgM. Pero este IgM no puede cambiar de isotipo. Además, no puede haber la mejora en la afinidad. Y finalmente, estas células plasmáticas son de corta vida. Finalmente, mueren. Y finalmente tenemos en los tejidos mucosos y en la cavidad peritoneal la presencia de un grupo de linfocitos llamados linfocitos B1, que tienen como marcador distintivo CD5. Esos linfocitos también son capaces de reconocer, de proliferar y de diferenciar las células plasmáticas independiente de la presencia del linfocito CD4 positivo. Y tendrán una respuesta similar al caso de los linfocitos B de la zona marginal, es decir, células plasmáticas de vida corta, inmunoglobulina M, no hay mejora en la afinidad. De estas respuestas de los linfocitos B frente a los antígenos, la respuesta mayoritaria que se presenta en los vertebrados y en los humanos incluidos es la respuesta frente a antígenos proteicos, es decir, que se requiere la presencia del linfocito TCD4. Y esta respuesta puede ser primaria y secundaria. En el gráfico, ustedes pueden ver en el eje Y la cantidad de anticuerpos que se producen contra el antígeno que se inocula en el tiempo cero. Y en el eje Y, ustedes pueden ver el tiempo transcurrido luego de haberse inoculado el antígeno. La primera inoculación va a originar un tiempo en el cual no hay expresión fenotípica de la respuesta humoral. Es decir, si pasa un día, 2 días, no vamos a ver anticuerpos. Y ya ustedes a estas alturas del curso saben de que eso es así porque la respuesta adquirida toma un tiempo ponerse en evidencia, que puede ser 5 días, 7 días o 10 días. Entonces, ese periodo llamado lag, no hay evidencia de respuesta inmunitaria humoral. Pero se están produciendo una serie de eventos que empiezan con
el reconocimiento del antígeno por parte de la célula B virgen. Una de las células B que está circulando tiene que ser capaz de reconocer ese antígeno. Una vez que lo reconoce, va a necesitar el concurso de los linfocitos TCD4 para ser activada. Luego de ser activada esta célula B, va a poder proliferar y diferenciarse. ¿Cuál es la célula efectora final? Una célula plasmática. ¿Qué va a producir esta célula plasmática? Anticuerpos. ¿De qué isotipo? IgM. Pero esta célula va a ser capaz de hacer un cambio de isotipo y va a empezar a producir también IgG. Ambos, IgM e IgG, tienen la misma especificidad para el antígeno, pero tienen propiedades diferentes porque tienen FC diferente. Además de las células plasmáticas, los linfocitos produjeron células de memoria, que no son células finales. Con el tiempo, esos anticuerpos que se han producido, como cualquier otra proteína, van a empezar a disminuir. Y en el tiempo, desaparecerán. Si ingresa por segunda vez el mismo antígeno, las células de memoria van a activarse, van a necesitar el concurso de CD4, van a originar una célula final, efectora, que son las células plasmáticas, productoras esta vez no de IgM, sino de IgG, por ejemplo. Y además se van a generar células de memoria para un eventual tercer o un enésimo encuentro con el antígeno. ¿Qué vemos nosotros de diferente entre esta primera respuesta, la cual se denomina respuesta primaria, y la segunda o subsiguiente, que se denomina secundaria? Vemos varias diferencias. Ya hemos señalado una. La primaria puede ser capaz de producir IgM y cambiar de isotipo a IgG. En la secundaria aparece solamente IgG u otro, dependiendo de cuál es el antígeno. En lugar de G puede ser A o puede ser E, pero ya no aparece la inmunoglobulina M. La otra característica es la intensidad de la reacción. Si uno mira la altura de los niveles de anticuerpos, en ambas, primaria y secundaria, es diferente. La respuesta secundaria es más intensa que la primaria. Y finalmente, una tercera diferencia es que esta respuesta primaria demora como promedio, en este ejemplo, 10 días. Puede ser un poco menos, pueden ser 7 días, 8 días. Pero en cambio la respuesta secundaria, en este ejemplo dura 5 días, puede ser menos, puede ser 3, puede ser 4 días. Lo que quiero poner de manifiesto acá es que la respuesta secundaria es mucho más rápida. Yo les ponía en el grupo anterior un ejemplo práctico. Ustedes han sido vacunados contra hepatitis B por la actividad que desempeñan. Ustedes han recibido 3 dosis. En la primera dosis sería una respuesta primaria. Los niveles que ustedes alcanzaron de anticuerpos no los protegían a la gran mayoría de ustedes. Necesitaron una respuesta secundaria. Sus niveles de anticuerpos aumentaron. Una parte de ustedes ya tenía niveles protectivos frente al virus, pero no todos. Entonces se requiere una tercera dosis para que ahí por lo menos el 95% de los que reciben la vacuna estén protegidos contra el virus. Y ser protegido significa que ustedes hayan alcanzado un nivel determinado de anticuerpos. 10.000 unidades internacionales por mililitro. Ustedes les deben haber dicho
que van a estar protegidos entre 5 y 10 años. Pero ¿qué va a pasar o qué ha ido pasando después que ustedes terminaron el esquema de vacunación? Sus niveles de anticuerpos empiezan a disminuir. Si bien es cierto, existen células plasmáticas de larga vida, estas producen pequeñas cantidades. De tal forma que en algún momento determinado va a ocurrir que sus niveles de anticuerpos no van a ser protectivos. Afortunadamente, ustedes deben haber generado células de memoria contra el virus. Si tienen un accidente y ingresa el virus, estas células de memoria son las que van a reconocer al virus. Y como la respuesta es rápida, finalmente esta célula de memoria va a llegar a ser una célula diferenciada. Y esa célula diferenciada va a producir anticuerpos de tipo IgG por la naturaleza del antígeno. Y este anticuerpo IgG va a neutralizar el virus y va a impedir que el virus alcance su célula blanca. Esa entonces es la explicación de por qué ustedes necesitan 3 dosis y por qué ustedes están protegidos mientras dure ese periodo estimado entre 5 y 10 años. Pasado ese tiempo, entonces necesitamos una nueva dosis de refuerzo para estar seguros de que ustedes alcancen niveles de anticuerpos protectores contra el virus. Ahora sí, entonces ya teniendo en cuenta los tipos de antígenos, vamos a ver las fases por las cuales pasa esta respuesta inmunitaria humoral. En esta diapositiva se ve con claridad que son 2 las fases que el autor considera para la respuesta inmunitaria humoral. La primera es denominada el reconocimiento del antígeno. A través de ella, una clona de linfocitos B, de los millones de clonas que existen en el vertebrado, debe reconocer al antígeno, en este caso representado por el microbio. ¿Y cómo lo reconoce? Vía su receptor. ¿Cuál es su receptor? Una inmunoglobulina de membrana. Este es un linfocito B virgen. Una vez que se produjo este reconocimiento, esta célula B, en la mayor parte de los casos, va a requerir la participación de otra célula, las células T CD4, para poder ser activada, que es la segunda fase de la respuesta. Esta segunda fase de la respuesta implica esencialmente 2 etapas: la proliferación y la diferenciación. La proliferación es la expansión de la clona, una expansión de tipo logarítmico. Y requerimos una expansión logarítmica porque el microbio, el microorganismo, también se está expandiendo logarítmicamente. Y necesitamos suficiente número de células para hacer frente al microbio. Pero estas células que han proliferado son iguales a la clona que le dio origen. Pero requerimos algo más. Requerimos que estas células lleguen a ser células efectoras. Por lo tanto, se diferencien a células plasmáticas capaces de producir un anticuerpo. Y el anticuerpo que producen siempre es, en primera instancia, IgM. Pero IgM puede no tener todas las propiedades que necesitamos para hacer frente al microbio. Por lo tanto, necesitamos que esta molécula de anticuerpo pueda cambiar de isotipo, teniendo la misma especificidad.
eso significa el cambio isotipo. Y dependiendo de cuál es el antígeno, el cambio puede ser a IgG, a IgA o a IgE. Esos anticuerpos que se están produciendo van a tener una forma de interactuar con el antígeno. Su interacción puede no ser la mejor. A medida que transcurre el tiempo, esa interacción puede ir siendo mejor si se logra madurar la afinidad, hacer que este anticuerpo sea más eficaz en reconocer exactamente al antígeno y poder interactuar con él. Este fenómeno se conoce como maduración de la afinidad. La maduración de la afinidad no significa el cambio de la especificidad por el antígeno, sino una mejora de interacción con el mismo. Y finalmente, esta diferenciación implica también que las células no se diferencien totalmente a células plasmáticas, sino algunas de ellas queden como células de memoria. Importante porque estas células de memoria son las que van a actuar si el antígeno ingresa por segunda o enésima vez. Gran parte de la clase va a ser lo que vamos a ver a continuación: la respuesta inmunitaria humoral frente a antígenos que requieren la participación de linfocitos TCD4. El linfocito B reconoce los antígenos, en este caso representados por un microbio, a través de su BCR, el receptor de la célula B, que está constituido por una molécula de anticuerpo en la membrana y por la molécula de la superfamilia de las inmunoglobulinas, inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta. Este reconocimiento permitirá a la célula iniciar el proceso de señalización intracelular vía la fosforilación del dominio ITAN presente en Ig alfa e Ig beta. En algunos casos, los correceptores del BCR, constituidos por CD21 o CR2, CD19 y CD81, pueden intensificar esta señal intracelular. No perder de vista que en esta interacción entre el linfocito B y el microorganismo, la consecuencia de esa interacción va a ser procesos bioquímicos que van a terminar con la activación de factores de transcripción. Esos eventos bioquímicos corresponden a la señalización intracelular. Para que se produzca la fosforilación de esos ITAN, de Ig alfa e Ig beta, se requiere que el antígeno, que puede ser un antígeno soluble o un antígeno particular, entrecruce dos moléculas de inmunoglobulina en superficie. Eso genera un cambio a nivel de las quinasas de estas dos familias que origina la fosforilación de estos ITAN, y ese es el inicio de un proceso de fosforilación de varias proteínas y adaptadoras que permiten finalmente que se activen y trasloquen factores de transcripción.
Aquí vemos algunos fenómenos de fosforilación, participación de algunas enzimas. Lo que interesa finalmente es observar que factores de transcripción se han activado y van a ser traslocados del citoplasma hacia el núcleo, y estos factores de transcripción van a permitir transcribir algunas citocinas que van a ser importantes en el proceso de proliferación de esta célula B. Habíamos dicho hace un momento que el correceptor del BCR puede ser importante en intensificar la señalización intracelular. Ocurre que algunos microorganismos son capaces de activar las proteínas del complemento. Esas proteínas del complemento, cuando se activan, van a originar varios productos. Uno de esos productos se adhiere a la superficie del antígeno o del microorganismo y se denomina C3D. C3D es reconocido por CD21 y CD21 está asociado a otros dos elementos del correceptor, CD19 y tapa 1. Y si ustedes observan, CD19 tiene una cola citoplasmática con presencia de ITAM, y por lo tanto puede también ser fosforilado, y eso es el inicio para la intensificación de la señalización intracelular. Pero ¿cuáles van a ser las características funcionales de estos linfocitos que ya han reconocido el antígeno? Recuerda que estamos hablando de un antígeno dependiente de la presencia de CD4. Aquí aparecen 4 características importantes. La primera es que los linfocitos B van a ser rescatados de la muerte celular. Hay algunas proteínas antiapoptóticas que en este encuentro de la célula B con el antígeno van a ser sintetizadas. Por lo tanto, esta célula ya no va a ingresar en apoptosis. Además, va a haber un proceso de multiplicación de la clona que ha reconocido al antígeno. Además, estas células B van a expresar un mayor número de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y también de moléculas coestimuladoras como B7, 1 y B7, 2. Importante esto en el proceso de su interacción luego con la célula T. Además, este linfocito B va a aumentar la síntesis de algunos receptores para citocinas. Por ejemplo, aquí en este gráfico está mencionado el receptor para IL2 y IL4 y la citocina BAF. Y finalmente, hay una característica que la vamos a ver más adelante y espero que no olviden que la hemos mencionado en este momento, que es que estas células B van a incrementar el receptor para CCR7, lo que le va a permitir a estas células migrar de donde habitualmente se localizan, que es la zona folicular, hacia afuera de él. ¿Y por qué hacia afuera de este folículo? Porque hacia afuera de este folículo es cuando se van a encontrar con los linfocitos T CD4. Y luego esta célula va a ser luego capaz de volver a regresar al linfocito, donde se van a producir los fenómenos últimos de esta respuesta inmunitaria celular. Hemos visto entonces hasta aquí, como punto 1, lo que acontece en el linfocito B. Ahora vamos a ver la otra parte. ¿Qué acontece con los linfocitos TCD4 positivos?
En esta parte superior de la gráfica se observa el reconocimiento del antígeno por parte del linfocito B y el entrecruzamiento de la inmunoglobulina de membrana. Este proceso, si bien es cierto, es importante, es insuficiente para que esta célula B sea capaz de proliferar y finalmente se diferencie. Requiere la participación de una célula TCD4 a través de una interacción de moléculas que vamos a ver en algunos momentos, que va a permitir que esta célula B pueda finalmente llegar a ser una célula efectora productora de anticuerpos. Hemos visto nosotros en la teoría 1 o 2 del curso que la respuesta contra los antígenos, su inicio se da en los órganos linfoides periféricos. En este caso, estamos hablando de la respuesta inmunitaria humoral. También esa respuesta se va a dar inicio en un órgano linfoide periférico. El modelo que aquí se presenta es el ganglio linfático. Bien pudo haber sido el vaso, pero hemos considerado nosotros el ganglio linfático. Si ustedes recuerdan, la organización del ganglio linfático es un órgano capsulado, tiene una corteza, donde están organizados los linfocitos en folículos, los folículos primarios. Estos círculos que ven acá corresponden a los folículos, donde están presentes estos linfocitos B foliculares. Luego, inmediatamente por debajo, se encuentra la zona paracortical, rica en linfocitos T. Y luego viene la zona de médula, donde hay macrófagos, células dendríticas, linfocitos T y B en transición. Bueno, aquí en este órgano linfoide secundario entonces se dan estos fenómenos que vamos nosotros a describir. A este ganglio tiene que concurrir el antígeno, que va a ser reconocido tanto por los linfocitos B, las células dendríticas, como los linfocitos T. Las células dendríticas reconocen al antígeno vía sus receptores del reconocimiento de patrones. Esa célula dendrítica pasa entonces de una condición inmadura a una condición de madura, endocita al antígeno, lo procesa y lo presenta en la superficie asociado al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Esta célula dendrítica debe encontrar un linfocito que reconozca a ese antígeno. De los miles o millones de linfocitos, uno de ellos va a ser capaz de reconocer a ese antígeno. Ese linfocito T cooperador va a expresar en su superficie el receptor que le permite reconocer al antígeno, su correceptor que le permite reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad y también la presencia de moléculas coestimuladoras, el CD28 y el CD40 ligando. Entonces ya tenemos nosotros un linfocito T cooperador activado en esta etapa. ¿Dónde estamos? En la zona paracortical. Este linfocito T se quedaría ahí si no hubiesen cambios como producto de esta interacción entre la célula dendrítica y el linfocito. ¿Cuáles son esos cambios? Que este linfocito disminuye la expresión de CXCR7, pero aumenta la expresión de CXCR5. Eso le va a permitir a este linfocito migrar. ¿Hacia dónde va a migrar?
hacia la zona de corteza, la zona donde están organizados los linfocitos en los folículos. ¿Y por qué va hacia allá y no se va hacia el lado opuesto? Es que en esta zona folicular hay células dendríticas que están produciendo una quimiosina, CXCL13. Entonces, esta célula va a seguir el gradiente y va entonces a empezar a migrar. Por otro lado, el linfocito B ha reconocido el mismo antígeno que ha debido reconocer la célula dendrítica y el linfocito T CD4 positivo. Pero este linfocito B reconoce al antígeno en su estado nativo vía su BCR. Aquí. Una vez que lo ha reconocido, finalmente lo va a procesar y lo va a expresar en la superficie asociada al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Esta célula, en esa interacción también ha ocurrido un cambio en sus receptores. CCR7 aumenta y CXR5 disminuye. ¿Qué le permite eso? Igual, en esta zona las células estromales van a producir CCL19 y 21 y van a permitir que esta célula B entonces comience a migrar hacia la zona paracortical. Entonces va a llegar un momento dado que en la zona límite del folículo y la zona paracortical se va a encontrar el linfocito T específico para el antígeno y el linfocito B específico para ese antígeno. Y esto entonces es un evento crítico y esencial para que finalmente esta célula B pueda diferenciarse y posteriormente pueda proliferar. Para enfatizar en esta diapositiva que los linfocitos B reconocen a un antígeno y de este antígeno van a reconocer un epítope que está presente en la molécula nativa. Esta molécula luego va a ser endocitada, va a ser procesada y presentada asociada al MHC clase 2. El punto que ustedes deben mirar aquí es que este antígeno que estoy señalando con el láser, ese antígeno no es el mismo que el que reconoce el linfocito. Si ustedes miran en la gráfica, el antígeno está internamente en la molécula. Pero ese antígeno sí es reconocido y debe ser reconocido por el linfocito TCD4 positivo. Eso sí es esencial. Debe haber un linfocito que reconozca ese antígeno. Una vez entonces que lo reconoce, se van a producir eventos que van a conducir a que esta célula B pueda proliferar y diferenciarse. Pero esta célula B que prolifere y se diferencie y va a producir anticuerpos como consecuencia de ello, los anticuerpos van a ser dirigidos contra el epítope que la célula B reconoce y no contra el antígeno que le presentó a la célula T. Este evento que está graficado ahí ha sido objeto de innumerables estudios y ha tenido un correlato práctico notable en el desarrollo de algunas vacunas. Permítanme contarles una historia breve sobre el desarrollo de una vacuna basados en este concepto. Cuando hablamos de antígenos de naturaleza polisacárida, hablamos de antígenos T independientes. Por lo tanto, si nosotros inoculamos
un antígeno de estas características en una persona, esta persona va a producir anticuerpos, pero esos anticuerpos van a ser esencialmente de la clase IgM. No va a haber cambio de isotipo y su memoria va a ser nula. En la década de los 70 hubo un grupo de investigadores que cultivó Haemophilus influenza tipo B, decapsuló a la bacteria, purificó el polisacárido y lo utilizó como vacuna en niños entre 6 meses y 2 años. Y encontró que solamente los niños mayores de 2 años hacían una respuesta, mas no los menores de 2 años. Y que esta respuesta no originaba una memoria inmunológica. Considerando la importancia desde el punto de vista de salud pública que tiene Haemophilus influenza tipo B, los investigadores deberían encontrar una respuesta al problema. Es decir, inocular este antígeno, pero provocar una respuesta en los más pequeños, que son los más afectados, y generar una respuesta con memoria inmunológica. Después de varias hipótesis en mente, dijeron: hay que asociar este polisacárido con una proteína. No importaba la proteína en ese momento, era asociar el polisacárido con una proteína. ¿Y qué observaron? Lo que observaron fue que la respuesta contra esta asociación del polisacárido y la proteína, que se conoce con el nombre de conjugado, originaba memoria inmunológica, originaba cambio de isotipo y una respuesta más temprana de los niños. Esa vacuna conjugada es la que se usa hoy día y es la que ha ingresado al Programa Nacional de Vacunaciones en el Perú hace 2 años. Y ese tipo de conceptualización, primero teórica y luego práctica, ha permitido también que exista una vacuna conjugada para el neumococo, una vacuna conjugada para neumococo, antígenos de bacterias de naturaleza polisacárida. Si nosotros hacemos un paralelo entre lo que le acabo de mencionar y lo que vemos acá, esta epitopo que reconoce este linfocito B equivaldría al polisacárido, y el resto de la molécula y lo que reconoce el linfocito T equivaldría a la proteína. Y eso es lo que en su libro de Abbas está como el fenómeno de apteno transportador. En la clase de respuesta inmunitaria celular, su profesor debe haberle mencionado la hipótesis de las 2 señales, o de repente de las 3 señales, dependiendo del autor que haya leído para la clase. Bueno, a semejanza de esa hipótesis de las 2 o las 3 señales para activar una célula T, en el caso de la célula B también existe la hipótesis de las 2 señales. La primera señal es aquella que se da cuando el linfocito B reconoce al antígeno. Ya vimos la necesidad del entrecruzamiento, la señalización intracelular, la colaboración de la molécula correceptora, la translocación de factores. Eso constituye entonces la primera señal. Para que este evento del linfocito B concluya en una proliferación y diferenciación, cuando se trata de antígenos dependientes de T, requiere necesariamente el concurso de células T. Esta célula T entonces le da la segunda señal al linfocito B, y ahora sí, el linfocito B puede proliferar y diferenciarse a una célula plasmática capaz de producir moléculas de anticuerpos.
La primera señal entonces es esta interacción célula-célula, el reconocimiento del linfocito B por el antígeno, la presentación al linfocito T, y luego habíamos dicho nosotros que el linfocito T, cuando interaccionaba con la célula dendrítica, ya empezaba a expresar un mayor número de moléculas de CD4 ligando. Constitutivamente los linfocitos B expresan CD40. Cuando existe entonces esta interacción entre CD40 ligando y CD40, van a ocurrir fenómenos en el interior de esta célula B que le va a permitir traslocar varios factores de transcripción y poder sintetizar algunas moléculas de interés para la célula. Además, en esta interacción célula-célula, la célula T va a producir algunas citocinas, cuya lista aparece aquí al costado. Habíamos dicho que cuando el linfocito B reconoce el antígeno y se preparaba para poder interaccionar con la célula T, una de las formas de preparación es que aumentaba la expresión de algunos receptores. Y dentro de esos receptores habíamos visto que eran receptores para alguna de estas citocinas. Justamente este era el momento en que necesitaba esos receptores para poder entonces empezar a proliferar. Y efectivamente, hemos visto hace un momento que en la zona límite entre la corteza y la paracorteza se está produciendo este encuentro. ¿Acá? Y un grupo de linfocito B va a empezar a proliferar y va a diferenciarse. ¿Y qué va a originar? Va a originar células plasmáticas y va a originar algunas inmunoglobulinas. Este proceso se da fuera del folículo, fuera de la corteza. Alguno de estos linfocitos va a hacer un viaje de regreso hacia el folículo de la zona de la cápsula del ganglio linfático. Al mismo tiempo, este linfocito T va a activarse para diferenciarse a un tipo particular de linfocito T llamado linfocito T folicular. Y este linfocito T va también a migrar hacia el folículo primario, en este caso del ganglio linfático. Y en este folículo primario, los linfocitos B van a empezar a proliferar. Van a poder diferenciarse y van a poder originar una célula efectora, una célula plasmática. Cuando uno observa al microscopio un corte de ganglio y observa la zona de corteza, si se trata de un folículo primario, es decir, donde no ha habido ninguna diferenciación ni ninguna proliferación de las células B, va a observar de que todo este folículo estaría del color, o con estas células que están en reposo, totalmente, y se ve de un color azul homogéneo. Si la coloración es HE, por ejemplo.